Reescribiendo la historia con JJ Chávez. Muy buenas tardes, bienvenidos todos amigos televidentes y radioescuchas a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado en su primera edición a las bases militares y su impacto en la violación de la soberanía nacional. Para esto nos acompañan un panel de expertos que compartirán y debatirán al respecto, todo esto después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, nos acompaña aquí un ilustrísimo panel de universitarios, ¿verdad? La compañera Natacha Pacheco de la Escuela de Sociología, el doctor Miguel Ángel Candanedo, el doctor Juan Jované y el doctor Olmedo García, ¿verdad? Quienes nos van a ilustrar. Comencemos con las damas, hoy 8 de marzo, ¿verdad? Día de la Mujer Internacional. Adelante. Sí, gracias por la invitación. Sobre el tema de Nuevos Horizontes, yo me acuerdo de cuando se comenzó con este tema, con el foro que se hizo en la Facultad de Humanidades, a mí me dijeron que expusiera la opinión de la juventud organizada. Y yo me acuerdo que lo primero que se me vino a la cabeza fue que no existe una juventud organizada como tal. Cuando se lee y se comenzó a ver todo este tema de los ejercicios que comenzaron en enero, de esta cantidad de soldados norteamericanos que se pusieron en las provincias de Coclé, de Darién, y que están con inmunidad diplomática, que pueden andar armados y que sencillamente están con ejercicios militares, por decirlo así, y todo el recuento histórico que tenemos como nación de las bases militares, de la presencia norteamericana, es un claro, por decirlo así, es una clara provocación que está teniendo el imperio norteamericano para con toda Latinoamérica. Pero cuando uno se pone a ver y se comienza a leer en las redes y todo eso, es un tema que está totalmente invisibilizado. No hay una población como tal que ahorita mismo repudie las prácticas que se están ejerciendo. Existen grupos específicos que ahorita mismo están a manera de protesta, que están inclinándose por una manifestación y que con todo y eso, con cada semana que hay un boom nuevo en noticias, no se ve como tal y no se tiene una lucha como tal de esa magnitud. Y es que también hay que ver de que llevamos más de 30 años sin un actor social que fue la vanguardia de estas luchas, y es el movimiento estudiantil, tanto en secundaria como en universidad. Y se ve como el rechazo de los convenios Philon-High, la gesta heroica del 9 de enero, queda solamente una memoria que se ve solamente en las clases de historia. O sea, no se pone como tal que debe haber, y en los colegios son, por decirlo así, uno de los sectores más represivos, una de las instituciones más represivas que tenemos hoy en día con los jóvenes. De por sí uno puede ver desde el momento en que entra a un colegio que al joven no se le da una identidad como tal, se le obliga a una serie de normas estéticas con las cuales no se le pregunta, no se le pide la opinión, y los colegios y la educación ahorita mismo en Panamá se dedica a repetir, a obedecer y adaptarse a lo que se impone. Además tenemos también todo el tema de que en los barrios tampoco se pueden organizar los jóvenes. Tenemos por un lado las pandillas, que son por decirlo así, el captador de violencia, y por otro lado también tenemos las iglesias. Y ahorita mismo los jóvenes ingresan a las iglesias con tal de buscar una manera de salir de su casa, una manera de integrarse a algún grupo para ejercer alguna actividad, para sanar heridas que tienen y que las ven por medio de la fe, pero también vemos cómo hay todo un levante fundamentalista dentro de eso, y tenemos jóvenes que hoy al sol de hoy no cuestionan.
Tenemos jóvenes que sencillamente no ven más allá de lo que la sociedad ya les ha puesto, de que necesitan salir de la secundaria, agarrar una carrera en la universidad, después de eso pasar a tener un trabajo, una esposa, un esposo, los hijos, la familia feliz y ya, dedicarse a trabajar, a conseguir dinero y basar su éxito en eso. ¿Siente usted que tenemos una juventud programada? Bastante. Y conversando con profesores de secundaria, ellos también han dicho que las veces que se intenta hacer un cambio, las veces que se intenta hacer clases dinámicas, hacer clases que involucren más el tema del pensamiento crítico, de cuestionar, muchas veces se tienen que quedar en un cierto nivel, porque hacer muchas veces las clases dinámicas y todo eso se reprime como tal a los propios profesores también. Las mismas capacitaciones que se dan dentro del sistema educativo tampoco son dinámicas. Y al final, si tenemos a todo un profesorado que no está educado, por decirlo así, para hacer unas clases dinámicas, una clase donde se pueda construir un criterio, no ejercer un criterio, no que al joven se le imponga un criterio, sino que el joven pueda construirlo. Clases que sean una construcción entre las dos partes y no solamente un apréndete el libro y reprodúcelo. Qué contradicción de la vida, y el método de enseñanza que impera es el constructivismo y no se construye nada. Entonces tenemos una juventud lacerada, acostumbrada a un modelo que cada vez más lo priva de todas esas libertades y esas formas de pensamiento. ¿Qué piensa usted del valor que tienen las ciencias sociales para ponernos al día y despertar esa juventud dormida? Bueno, de por sí las ciencias sociales, por lo menos digo, en mi caso del colegio donde yo me gradué, siempre se tuvo el estigma de los que estudiaban el bachiller en humanidades, era porque no tenían la capacidad para estudiar un bachillerato en ciencias. Ya como ahí tenemos una base de que por lo menos las nuevas generaciones, por lo menos mi generación, no tiene esa visión de las ciencias sociales como ciencia de por sí, sino que solamente son letras, una parte que no necesita como gran capacidad, pero sí es una capacidad que se necesita para estudiar ciencias sociales. Las ciencias sociales de por sí nos van diciendo cómo es la sociedad, o sea, nos dan la llave para ver de otra forma todo lo que vivimos y no sencillamente comernos el cuento que nos dicen, nos dan la manera de reflexionar y todo, o sea, al final las ciencias sociales son las cosas que uno vive, la filosofía es la construcción del pensamiento y así nos vamos con cada una de las ciencias y es necesario que el joven también ilustre en eso, por lo menos la historia, porque querían eliminar la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, pero si una persona que no sabe su pasado, ¿cómo va a construir un futuro teniendo en cuenta eso? Ok, compañera. Profesor Candanedo, disértenos un poco al respecto del título Nuevos Horizontes, una amenaza a la soberanía panameña. ¿Qué opinión tiene usted en base a estos ejercicios y estas nuevas formas de confrontación del primer imperio en América? Sí, efectivamente, la operación de Nuevos Horizontes es la continuidad de una política genuflesa y extreguista de un conjunto de gobiernos de nuestra América que vienen atendiendo a la lógica del imperio norteamericano y que en función de eso, pasando por encima de la soberanía de los estados, conspiran no solamente contra otros gobiernos de nuestra América, sino que sirven a la estrategia estadounidense de acaparar y monopolizar los grandes recursos de los países de nuestra América al servicio de los intereses económicos de los Estados Unidos. En ese sentido, nosotros tenemos que, por un lado, denunciar en lo que se atañe a Panamá, cómo esa operación Nuevos Horizontes, pues, atenta contra principios y acuerdos claramente establecidos en el Tratado de Neutralidad del Canal. No se trata de un hecho aislado, sino de que los gobiernos de la restauración oligárquica, después de la invasión, han venido montando toda una serie de acciones encaminadas a legitimar en la medida que puedan y en la conciencia social de los panameños estas políticas que habían históricamente rechazado, condenado, heroicamente repelido
el pueblo panameño y en especial sus sectores estudiantiles. En ese sentido, nosotros tenemos que tener una postura clara de cuestionamiento, no a este gobierno, a todos estos regímenes entreguistas que han venido manejando esa postura en las últimas décadas. Igualmente, llamar la atención de nuestras autoridades educativas y especialmente universitarias, de que el sistema educativo en panameño en general y la educación universitaria que brinda esta institución no está cumpliendo su papel del ejercicio del pensamiento crítico, puesto que al mismo tiempo que reivindicamos las grandes gestas del pueblo panameño en el proceso de perfeccionamiento nacional, estamos viendo eso como si hubiera un problema de remembranza histórica para dormir sobre los laureles y no como un ejercicio cotidiano que forme en la conciencia de cada panameño una conciencia nacional y social identificada con la preservación de los intereses de nuestro país y de nuestra América. En ese proyecto hegemónico de los Estados Unidos hay que inscribir también, y es necesario enfrentarlo críticamente, lo que es el triste papel de los medios de comunicación social en este país. Este es el momento que debían estar prendidos los medios de comunicación social, en que tiene que abrirse las columnas, los espacios de la televisión, los periódicos, las radios, etcétera, para que nuestra juventud especialmente, nuestros movimientos sociales organizados, nuestros profesionales, ¿verdad?, asuman la defensa de los intereses del país y perciban con claridad que el nuevo orden internacional que está tratando de imponer el señor Trump como su momento culminante atenta contra los intereses de todos nuestros países, contra la independencia nacional y atenta incluso contra la construcción de una sociedad más humana. En este momento que nosotros conmemoramos hoy el Día Internacional de la Mujer, no hay otro camino para rendirle real y efectivamente homenaje a la mujer panameña y latinoamericana que efectivamente retomar las banderas de la defensa de los intereses nacionales, de la construcción de nuestros proyectos de autodeterminación nacional y de solidaridad con otros pueblos y otros gobiernos de nuestra América que enfrentan en este momento la fuerza arrolladora del proceso de derechización que se viene imponiendo a lo largo y ancho de los pueblos de nuestra América. Por eso, en este momento, decíamos hace unos días, está llamada nuestra universidad, nuestra Facultad de Humanidades, señor decano, a tomar las banderas, junto con otras unidades académicas de trayectoria histórica en esta universidad en defensa del país, léase, comenzando la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Economía, la Facultad de Administración Pública, la Facultad de Educación, son unidades que no pueden evadir nuestro compromiso histórico universitario y creo que es conveniente en momentos que nos dirigimos a los estudiantes universitarios y hacemos extensivo este mensaje a los colegas de la Universidad de Panamá a defender un proyecto de educación que realmente nos lleve a superar la grave crisis educativa del país, orientar la educación panameña en función de la salvaguardia de los intereses nacionales, construir un modelo educativo que realmente sirva a los intereses de nuestro país, porque evidentemente lo que está planteado en este momento es un atentado contra la educación nacional, contra la Casa de Méndez Pereira, y es el momento de aprestarnos a defender nuestra institución, a coerpar y rodear a nuestras
autoridades y órganos de gobierno para que entre todos llevemos adelante ese papel que tiene que cumplir la Universidad de Panamá para enfrentar no solo a Nuevos Horizontes, sino a todas las políticas que se están desarrollando a partir de ahora y que atentan contra la esencia misma de la nacionalidad panameña y latinoamericana. Muy bien, profesor. Creo que no podemos agregar nada ahí a esa disertación. Vamos a pasar con el profesor Obané, quien nos va a explicar algunas cosas y detalles a fondo respecto a la estrategia. Adelante, profesor. Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas que son importantes, o quizás tres. Una es entender qué es lo que está pasando y la otra es ver cómo lo enfrentamos. Yo creo que para entender lo que está pasando ahorita es que Estados Unidos está perdiendo poder en el mundo, lo que se llama hegemonía. Si lo vemos desde el punto de vista económico, está claro. La primera potencia exportadora del mundo es China hoy día. Pronto será una economía del tamaño de la de Estados Unidos. China, por ejemplo, está gastando en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías lo mismo que toda Europa junta. Pero además vimos lo que pasó. Trump amenaza con poner aranceles, o sea, impuestos a las importaciones, y los europeos le dicen, espérate un momentito, si me lo hace yo te lo devuelvo. Entonces, en lo económico han perdido poder, pero además en lo económico también han perdido poder en lo militar. El último discurso del primer ministro Putin frente a la asamblea le dijo, ¿sabes qué cosa? Yo tengo un misil que llega hasta allá y no lo puedes parar con tu escudo. Entonces es una potencia que siente que está perdiendo poder. Y cuando una potencia siente que está perdiendo poder, lo que trata es de rehacerlo. Y ahí entra entonces, digamos, cosas que nos están devolviendo a la Guerra Fría, que los jóvenes no recuerdan. O sea, la estrategia militar de Estados Unidos hoy, como lo dice su secretario de Defensa, dice, ya el mayor problema de Estados Unidos no es el terrorismo, son otros estados. Entonces volvemos a la lucha entre estados. Todo esto con el manto de que ellos son los únicos que definen quién es demócrata o no y quién cree en el libre comercio o no. Entonces, eso se refleja en su política hacia Panamá. Entonces, allá hay una posibilidad hay dos posibilidades. O nos sometemos, y eso es bien difícil porque el almirante Curtit, que es el jefe del Comando Sur, dice que incluso desde la perspectiva norteamericana, que los chinos estén haciendo aquí comercio es un peligro para la seguridad norteamericana. Entonces, digamos, si uno se deja llevar por eso, simplemente se termina sometiendo. Más aún, este señor dice que la defensa del Canal de Panamá no es la neutralidad. La defensa del Canal de Panamá tiene una columna vertebral en esos ejercicios que andan haciendo por ahí, donde entra México, donde entra Argentina, donde entra Colombia, y entonces, digamos, y ellos, si eso es totalmente contrario, es que es la otra posibilidad. ¿Cómo Panamá aprovecha entonces ese mundo multipolar para, ¿verdad?, en este mundo que es tan complicado, elevar su nivel de soberanía, tanto política como su soberanía en términos, digamos, económicos? Te pongo un ejemplo, la soberanía alimentaria. O sea, este país, lo que pasa es que no estamos gastando más de 1.200 millones de dólares en comprar alimentos. Hasta el día que nos digan, no te vendo si no haces tal cosa y si no haces tal cosa. Entonces, digamos, ahora tenemos en este mundo multipolar esa posibilidad. Ahora, ¿cómo lograr eso? Yo diría lo siguiente, el problema es que, bueno, nosotros hablamos de ser de un mundo multipolar, de no alinearnos, pero la población necesita saber qué tiene que ver eso con sus necesidades. Porque si no, verá, vamos a hacer un discurso muy aéreo, por llamar. Sí, el joven quiere saber qué significa tener más soberanía con la posibilidad de educar mejor y de sostener sus recursos. El joven necesita saber qué significa tener más soberanía y defender el medio ambiente. El joven necesita saber cómo más soberanía ayuda a tener mejor salud. ¿Verdad? Cómo la gente entiende de que con esa soberanía, con nuestros propios recursos, si no nos los llevan, no lo podemos resolver el problema del agua. Eso hace falta. Yo creo que la universidad tiene un gran papel en eso. Porque yo creo que el único ente en este país que tiene todas las posibilidades, porque tiene todos los profesionales y todas
todo lo que haría falta para crear un proyecto nacional con la población, no una cosa solo intelectual, con la población, es la Universidad de Panamá. Pero para eso la Universidad de Panamá tiene que, como decía el profesor Candaneo, tiene que recoger el guante. Es decir, una cosa es nos quedamos calladitos a ver si nos dan un poquito más de presupuesto, y otra cosa es decimos, bueno, nosotros insistimos en que somos la conciencia crítica de la nación y nosotros nos vamos a ir con la población a levantar un proyecto nacional. Es que el país necesita un proyecto nacional. Hubo un proyecto nacional que era la recuperación del canal. Parcialmente se cumplió, porque la renta del canal no se la está apropiando la población, se la está apropiando los ricos que no pagan impuestos. Entonces, pero la universidad puede jugar ese papel de catalizar, de crear ese hilo conductor, que la gente sienta que su lucha, ¿verdad?, por su carretera, por el medio ambiente, es una lucha que tiene toda que ver con fortalecer la nación. Ese es el papel de la universidad y tiene que ir en esa dirección. Y si hay que enfrentar a los poderes que se oponen a eso, hay que enfrentarlo. Pues lo podemos enfrentar con la capacidad que tenemos de explicarle a la población lo que está ocurriendo. La suma de los pequeños esfuerzos hace un proyecto grande. Es que aquí, digamos, aquí las facultades que mencionaba y las otras facultades, si aquí se decidiera hacer un proyecto nacional, no solo somos capaces de levantar un proyecto, somos capaces de hacer un plan nacional de desarrollo que le hace falta a este país, no el que nos da el Fondo Monetario o el Banco Mundial, el que nace de esta combinación que yo sueño con ella, de la capacidad intelectual de la universidad y la población que necesita, ¿verdad?, una guía para entonces poder romper la situación que tenemos. Profesor Jovanes, entonces tenemos una gran tarea, ser puente y guía para que esa población despierte y entienda qué significa la soberanía. Creo que ahí está la clave. Hay que quitarle maestro, hacia la luz la venda para que, ¿verdad?, podamos irradiar luz. Tremendo, hay que quitarle la venda hacia... Bueno, esas son las cosas interesantes que debemos debatir, ¿no? Cómo la universidad llega a esa población y despierta y le hace entender. Eso es muy importante. Yo creo que estos programas son unos pequeños esfuerzos, pero que a la larga, sumados, pueden concretar algo significativo. Gracias por la participación, profesor. Continuamos con el profesor Olmedo, quien nos va a dar unas puntuaciones al respecto. Buenas tardes. En primer lugar, a los compañeros y a la compañera que estamos en esta tarde haciendo algunas reflexiones sobre esa operación militar y geopolítica que ha iniciado los Estados Unidos en América Latina, pero utilizando como epicentro a Panamá. Yo creo que el mejor homenaje que nosotros los universitarios le podemos rendir a la patria y a la solidaridad latinoamericana, en primer lugar quisiéramos extenderle en este trabajito que estamos realizando nuestro reconocimiento al Día Internacional de las Mujeres. Hoy las mujeres del mundo han convocado una huelga mundial en defensa de la dignidad, en defensa de la autonomía de su cuerpo y en defensa de las libertades. Qué lindo esas luchas históricas de las compañeras, porque eso es lo que moviliza la conciencia a construir nuevos caminos, y es lo que estamos atravesando en América Latina. Por eso creo que nuestro reconocimiento a la mujer sindicalista, a las compañeras estudiantes, a las compañeras que militan en los espacios públicos y a esas mujeres que han convocado esta huelga mundial. Quiero decirles que ya nuestros compañeros nos han adelantado algunas hipótesis, pero quiero decirles que además de la crisis geopolítica y económica que dominó en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, hoy vemos el reflejo de una crisis real, objetiva e histórica. La derrota que sufrió los Estados Unidos en el 2009 en Mar del Plata, cuando se trató de firmar el Tratado de Libre Comercio en América Latina, mejor conocido como el ALCA. La respuesta que las Naciones Unidas mayoritariamente denuncian el bloqueo injusto e inhumano de Cuba. Y en tercer lugar, el mundo está en contra de que los Estados Unidos construyan un muro para excluir a todos los pueblos de la humanidad. Eso ha hecho, de alguna manera, que este año, después de la crisis de las burbujas en el año 2008,
los Estados Unidos sienta la presión de que en el mundo multipolar también hay espacio para poder competir. Y eso se refleja con la disminución de las ganancias de las principales empresas multinacionales norteamericanas, en las principales bolsas de intercambio comercial y monetario. Han perdido activos significativos. Y eso ha hecho que se reacomode el tema geopolítico de América Latina, empezando y realineando nuevamente a los países de América Latina en función de un grupo político al margen de los organismos tradicionales, como es el Grupo de Lima. El Grupo de Lima que se crea no es un grupo para resolver las crisis políticas de América Latina, es un grupo para legitimar la invasión a Venezuela, como es la operación que se está llevando aquí en Panamá, Nuevo Horizonte, en donde esta operación está insertada en esa estrategia geopolítica y militar que se quiere emprender en Venezuela. Y esto tiene que ver justamente por lo que, aprovechando las debilidades de los países, de las naciones como Panamá, que a principios del siglo XXI firmó el principal acuerdo Salas-Baker. Este acuerdo Salas-Baker le permite operaciones marítimas, fiscales y judiciales que se ven involucrados personal civil y militar de los Estados Unidos en los territorios y en las costas de la plataforma marina de Panamá. Este acuerdo fue firmado dentro del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. La segunda operación que se dio fue con el acuerdo Serhard-Murphy, que le permitió también a los Estados Unidos, en el marco del Tratado de Roma, mejor conocido como el Tratado Penal Internacional, le permite al personal civil y militar de los Estados Unidos que si cometen delitos de lesa humanidad, tortura, abusos masivos sexuales, ser perseguidos, pero en esta ocasión la presidenta Mireya Moscoso comprometió a la República de Panamá que se exceptuaban de este tipo de delitos al personal civil y militar. Efectivamente, toda esta estrategia permitió que frente a la expulsión de las bases militares norteamericanas en Ecuador y en Colombia y en Bolivia, las principales bases militares que había en Bolivia sobre la base de la persecución de la lucha contra el narcotráfico, y las otras eran sobre la base de una estrategia, la lucha frente al terrorismo, llevó a que los Estados Unidos tuviesen alrededor de América Latina más de 40 bases militares en todo el territorio de nuestros pueblos. Por eso es que hoy Panamá, el significado de esta operación Nuevo Horizonte, está en una estrategia geopolítica de una invasión próxima a realizarse en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y eso hay que denunciarlo en el marco de la lucha que la Universidad de Panamá, y hace el llamado a nuestro compañero Jované y al profesor Cananedo, que sea la Universidad de Panamá la que denuncie y acompañe para poder salvar a la patria, para poder conducir las luchas históricas frente a la defensa de nuestra nacionalidad. Nos corresponde a nosotros como pueblo y como nación también orientar a nuestro pueblo en esta lucha. Esa es la primera reflexión que quisiera plantear. Gracias, profesor Olmedo. Yo quería hacer un énfasis al profesor Jované, después de estas ilustraciones que nos han dado. Duro reto transformar las afectaciones económicas y geopolíticas en un lenguaje diáfano para nuestras juventudes. Para las jóvenes como Natacha quizás puedan entender porque ya han iniciado el paso, pero el que nos ve nos escucha. Entonces yo quisiera que usted nos hiciera un énfasis justo después de la pausa en el segundo bloque, en las conclusiones, con unos tips ahí para poder nosotros digerir este lenguaje tan complicado que es la economía y sobre todo la macroeconomía. Vamos a la pausa y después en el segundo bloque aclaramos con las conclusiones. No se lo pierda.
Le damos la bienvenida a este año 2018 a los estudiantes de primer año y también a los estudiantes que continúan sus estudios. Este año es muy especial porque se conmemora los 100 años de la Reforma de Córdoba, precursora de la autonomía universitaria que tenemos todas las universidades públicas, y también se celebra los 100 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Así que los exhortamos a que ingresen, estudien con pasión, con dedicación, esmero, con amor a ustedes, con amor a su familia y con amor a la patria. Estamos de vuelta en la etapa de reflexiones y consideraciones finales. Le vamos a hacer un énfasis al profesor Jovanet. Adelante, profesor. Bueno, mira, yo te diría que el problema este no es un problema económico únicamente, es un problema de sobrevivencia. Y yo creo que para los jóvenes es bien importante entender que esto hay que cambiarlo, porque ¿qué le vamos a heredar a los jóvenes, a los hijos, a los nietos? Bueno, uno, ¿verdad? En este país, el 40, de cada 100 jóvenes, 40 tienen un trabajo que se llama de informalidad. Pero eso no es lo único. Ya la deuda que ellos van a heredar va por 20.000 millones. Y además estamos desbaratando el medio ambiente. Si a eso le agregamos el peligro que vuelve a nacer con toda esta cuestión parecida a la Guerra Fría, de la amenaza nuclear, bueno, realmente eso es un futuro que cuando uno dice, yo prefiero haber nacido donde nací, no para dónde va la cosa. Entonces yo pienso que realmente, digamos, para los jóvenes es muy importante entender de que ellos necesitan transformar la sociedad. A nosotros nos toca apoyar a esos jóvenes, darle el conocimiento, el apoyo, la experiencia, para que ellos puedan hacer, porque a final de cuentas, si hablamos de un proyecto nacional, ¿quién va a vivir en ese proyecto nacional? Son los jóvenes. Y no se puede hacer un proyecto nacional si no se piensa en los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen que decir cómo quieren la sociedad, cómo debe ser ese proyecto, para que entonces nos pongamos a construir esa salida de sobrevivencia de la humanidad y dentro de la humanidad de los jóvenes panameños. Muchas gracias, profesor Jovanet. Vamos con el profesor Candanedo, que nos va a añadir al respecto. Sí, mire, yo creo que es pertinente en el marco de un análisis como este, que le señalemos a nuestro país, especialmente a nuestros jóvenes universitarios, que el país ha venido siendo entretenido por un señuelo. 3 años de lucha contra la corrupción, como un problema que se debate entre fiscales y jueces, y no hay nadie condenado, ni el país se ha visto resarcido en los miles de millones que fueron víctimas del latrocinio por parte de los políticos pasados y presentes de este país. Por ello yo creo que es importante que nuestra juventud universitaria asuma plenamente y a conciencia que la convicción de que las históricas jornadas universitarias y estudiantiles de este país enfrentaron los problemas de manera global y estructural, señalando algunos hitos fundamentales como lo que ha sido la postura entreguista de las oligarquías de este país, que retoman nuevamente el poder disimuladamente a partir de la invasión. Son esos los sectores estratégicos que tenemos que identificar el papel de la universidad, que ha venido siendo desacreditada, una campaña montada por diversos sectores para descalificar y entregar en manos de supuestos jóvenes de otras instituciones lo que ha sido históricamente la postura crítica de los universitarios de la Casa de Méndez Pereira. Entonces yo creo que hay que ir poniendo las cosas en orden, invitando a nuestras autoridades y a nuestra juventud, a nuestros órganos de gobierno, a retomar nuestras banderas de lucha, a entender que el futuro del país pasa efectivamente por erradicar la corrupción, pero erradicar la corrupción es erradicar a los corruptos del poder.
Y eso no es lo que está ocurriendo en este país. Ya se avisora una campaña política donde los mismos de siempre, con los mismos engaños y la misma demagogia de siempre, vendrán a tratar de envolver la mente de los panameños sin que realmente avisoremos cuál es el proyecto nacional a los que tenemos que encaminar todos nuestros esfuerzos, los sectores populares y las capas medias profesionales de este país. Ojo y atención con lo que puede ocurrir la próxima semana, con la situación que se va a plantear en Colón. Si esa situación no está debidamente conducida y con claros objetivos, es peligroso que pueda abortar lo que realmente es hacia dónde tiene que ir la lucha de los panameños. Entonces yo quiero llamar a todos los universitarios a que tomemos debida conciencia de la tarea que tenemos que librar, y a nosotros, doctor Jovanés, que los años nos sobran y las experiencias también, a realmente ser conductores y maestros de esta juventud, maestros de rebeldías sanas, de ejemplos y trayectoria histórica de este país que tiene que ser retomado y puesto a punto en función de las nuevas realidades y desafíos que tiene la juventud de nuestro país. Gracias, profesor. Profesor Olmedo, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, creo que en esta oportunidad es claro los desafíos de nuestro pueblo y en especial los jóvenes. Miren esas cifras alarmantes que ha señalado Juan. De cada 10 jóvenes, 4 están en la economía informal. El 30% de la población penitenciaria son jóvenes de menos de 20 años. Es un mundo inseguro. Pero además, aquí mismo hemos reflexionado. Para tener sostenibilidad, tenemos que cuidar el ambiente, los bosques, el agua, la calidad de vida. Y lo otro es tener un proyecto educativo para construir la nación que queremos. Todo esto está en crisis, pero además, como consecuencia de las guerras geopolíticas y en especial la guerra nuclear, los Estados Unidos quieren apropiarse de los principales recursos energéticos de la humanidad. Es decir, también nos vamos a quedar sin recursos energéticos. Y este es el papel y la visión que tiene que tener la Universidad de Panamá. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de visión queremos construir? Una educación crítica, que se empodere de este proyecto. Miren esa operación mediática de los medios de comunicación sobre la base de una cultura de entretenimiento. 3 son los valores de esa cultura de entretenimiento: pansensualismo, consumismo y hedonismo. Todos valores dirigidos antiéticos hacia los jóvenes robot, los jóvenes que le quitan los sueños, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy, que los Estados Unidos le está quitando los sueños a los jóvenes. Por eso es que hoy, más que nunca, esta universidad tiene que asumir ese reto y ese desafío. Pero no puede ser como lo que ha hecho. Demandó los cursos de medio ambiente, de historia, de español. Un acto contra la historia. Inclusive el curso de Relaciones Panamá con los Estados Unidos. Y ya se puso en práctica. El decano de Medicina eliminó los cursos de Teoría de la Realidad y Teoría de la Ciencia. Esto es peligroso. Justamente cuando nosotros demandamos preparar la conciencia y el corazón para poder defender la autodeterminación, la libertad de nuestro pueblo, necesitamos otro ser humano que crea un mundo alternativo, un mundo de ternura, un mundo de afecto, donde nosotros podemos respetar la dignidad del otro. Por eso es que es el llamado a nuestro papel
de construir ese proyecto educativo en este momento. Muchas gracias, profesor Olmedo García. Cerramos con la compañera Natacha, quien nos va a dar sus conclusiones finales. Bueno, hoy que se conmemora el Día de la Mujer, es preciso tanto recordar como denunciar todavía la muerte de la compañera Vanessa Rodríguez, quien la asesinó un militar estadounidense en suelo panameño con estas prácticas. Es necesario recordar y salir a luchar, no solamente días como hoy, sino todos los días. Y a los jóvenes, a nosotros que todavía nos queda bastante camino, no esperar a que salgan o surjan esos espacios. Hay que conquistar los espacios, hay que crear los espacios. No podemos quedarnos sencillamente sentados viendo cómo nos pasa la vida por delante y llegar a un punto de decir tuve que haberme cuestionado esto antes, sino comenzar desde ahora, cuestionar las cosas, comenzar a pensar en una realidad distinta a la que vivimos hoy en día, que las cosas cuando uno se une se pueden lograr. Y no es sencilla, no es solamente tener la esperanza, tener esa idea de que bueno, se puede hacer un cambio, sino saber que este país está marcado por las luchas que han tenido los jóvenes, por las luchas que se han dado. Este es un país que ha llevado siempre una consigna de los movimientos, y es que esta lucha no es de uno, esta lucha no es solamente de un grupo específico, esta es una lucha de todos y cada uno de los que vivimos aquí. Y tenemos todas unas nuevas generaciones que sencillamente nos ha costado, porque tenemos toda una nueva capacidad de medios de comunicación, de redes sociales y todo eso, pero el mismo sistema nos ha dado otras maneras de reprimirnos con esas mismas redes. Hay que apropiarse de los espacios, hay que conquistar esos espacios y no quedarnos sencillamente sentados denunciando en redes, sino también salir a la lucha, volver y conquistar espacios e ir creando. Porque tenemos toda la capacidad para crear. Ningún joven considero yo de que ningún joven, aunque sea menor de edad, aunque sea mayor de edad, esté en secundaria, esté en universidad, no esté estudiando, sino que esté haciendo otras cosas, tiene toda la capacidad para denunciar, para cuestionar y para crear. Bien, hemos llegado a nuestro punto final de su programa Reescribiendo la Historia. Nos despedimos. Quiero despedirme esta tarde invocando la voluntad y la conciencia de los universitarios en defensa de la Universidad de Panamá, para una universidad que realmente asuma sus responsabilidades frente al proyecto nacional y que las juventudes de esta universidad tengan la capacidad autocrítica de reorganizarse para cumplir su histórica misión. Bueno, la verdad más que nada esperar que estos espacios por lo menos se sigan reproduciendo, se sigan llegando a más jóvenes y que llegue un momento en el que sean los jóvenes los que llenen todas las sillas de estos programas y que haya muchísimos más programas como este. Yo creo que a final de cuentas lo que hace falta es el compromiso. Podemos hablar 1000 veces lo que estamos diciendo aquí, pero más allá de hablar, falta el compromiso. El compromiso es ponerse no solo a crear el proyecto, sino ir a la población, organizar a la población para que ese proyecto tenga vida. De lo contrario, vamos a escribir un libro. Yo creo que ya no se trata de escribir libros, sino hacer el cambio que necesita el país. Acción. Bueno, con estas palabras estamos cerrando esta jornada. En primer lugar, quisiera reconocer el papel del medio de la invitación de tecnología educativa. Creo que es importante romper la barrera mediática que los grandes medios han impuesto para que el mensaje, como dice Juan, tenemos que organizar a las comunidades. Ahí está el acto más importante de la liberación. La educación no va a cambiar el mundo. Primero tenemos que cambiar al hombre y después cambiar el mundo y la sociedad. Por eso es importante el llamado que hace el profesor Juan sobre la organización de la comunidad. Y por eso creo que es importante el compromiso que asumamos hoy. Pero lo importante, tener medios como el que tenemos en la universidad. Felicitaciones, compañeros. Gracias y hasta la próxima. Reescribiendo la Historia con JJ Chávez.